Buenos días, jóvenes. Les doy la bienvenida a esta primera sesión de competencia lectora, en el cual vamos a trabajar con textos argumentativos, en específico con el artículo de opinión. Antes de comenzar a trabajar, me gustaría hacer una aclaración y indicarles que muchas de las actividades que vienen en su manual pues nos dan la indicación de que se trabajen en equipo, pero debido a la situación actual, este material fue adaptado para que podamos trabajar de manera individual con las actividades pues en la comodidad de nuestra casa. Muchas gracias. Así que vamos a comenzar con la primera parte de este material, el cual tiene por título Mi opinión cuenta. Bueno, entonces vamos a comenzar a trabajar reflexionando sobre un fenómeno social de la actualidad. Estamos hablando del COVID-19 o mejor conocido como coronavirus. Tomen 5 minutos de su tiempo para pensar en qué impactos ha tenido desde su punto de vista de lo que ustedes han visto en las noticias, de lo que ustedes han vivido, de qué manera ha impactado socialmente este virus. Entonces, tómense 5 minutos, por favor. Bueno, una vez que ya te tomaste el tiempo para reflexionar, vamos por favor a emitir nuestra reflexión. Sí, esto lo vamos a hacer a través de una lluvia de ideas sobre las distintas maneras en que este coronavirus se ha manifestado, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista personal. ¿De qué manera ustedes han visto que el COVID-19 ha impactado en nuestra ciudad o en nuestra localidad? Es decir, ¿cómo se ha presentado el coronavirus en el lugar donde vivimos? ¿Qué problemas han visto ustedes que han surgido? Las indicaciones que se han dado en las noticias, ¿ustedes han visto que las personas las siguen o no? ¿Su familia? ¿Ustedes? ¿Qué medidas siguen para cuidarse? Entonces, por favor les pido que todo eso que ustedes reflexionaron, me lo escriban por favor. Entonces, para esta actividad, igual les voy a dar 5 minutos. Así que se los pido. Muchas gracias. Una vez que ya escribiste tu reflexión sobre el impacto social que ha tenido el coronavirus en tu ciudad o tu localidad, vamos a proseguir a contestar las siguientes preguntas. Estas preguntas son abiertas, por lo cual te pido que las contestes con tu opinión personal o con lo que tú pienses. Entonces, tenemos 3 preguntas que nos dicen: ¿qué sabes del COVID-19? ¿Qué opinas sobre ese fenómeno social? ¿Cuál es tu principal razón que te lleva a dicha opinión? Para esta actividad, igual, vamos a tener 5 minutos para contestarlas. Nuevamente, les repito, son de opinión personal, por lo cual te pido que las contestes con lo que tú pienses. Así que te pido le pongas pausa a este video antes de continuar con la siguiente actividad. Gracias. Una vez que ya pudiste plasmar tu opinión sobre el tema que estamos tratando, vamos a pasar a la siguiente parte de este material, titulada ¿Y tú qué opinas? Bueno, vamos a empezar a trabajar con el texto El virus detrás de las epidemias se llama racismo. Este texto ustedes lo van a poder encontrar en su material o bien adjunto a este video.
Para esta actividad tenemos la siguiente indicación. Vamos a observar durante un minuto dicho texto. No lo vamos a leer, solamente lo vamos a observar. Entonces, obsérvenlo durante un minuto. Después de eso, pueden pasar a la siguiente parte de este material. Gracias. Bueno, una vez que observamos durante un minuto el texto de nombre "El virus detrás de las epidemias se llama racismo", vamos a escribir los elementos que logramos identificar a partir de las siguientes preguntas. Pregunta número 1. A simple vista, ¿qué es lo primero que te llama la atención? Pregunta número 2. ¿El título contiene palabras que tú conoces? Pregunta número 3. ¿La imagen está de acuerdo con el título? Pregunta número 4. ¿El texto tiene autor? Pregunta número 5. ¿Nos indica la fecha de publicación? Pregunta número 6. Revisando nuevamente el título, ¿de qué crees que habla el artículo? Vamos a contestar estas preguntas. Tienen 5 minutos. Pueden pausar este video, por favor. Una vez terminen, los invito a proseguir con la siguiente actividad. Muchas gracias. A continuación, vamos a empezar a trabajar con la tercera parte de esta primera sección. Mi comprensión lectora a prueba. Anteriormente habíamos observado el texto "El virus detrás de las epidemias se llama racismo". Para esta actividad vamos a darle una lectura. Tienen un tiempo de 5 minutos. Una vez lo hagan, pueden pasar a la siguiente actividad. Muchas gracias. Una vez terminada la actividad anterior, vamos a responder los siguientes cuestionamientos. Pregunta número 1. ¿Qué características identificaste en este texto que lo hace diferente a los demás que sueles leer? Por ejemplo, cuentos, revistas, novelas, etcétera, etcétera. ¿Qué características tú puedes identificar que lo hacen distinto a esos textos que te acabo de mencionar? Por favor, escríbelos. Pregunta número 2. ¿El contenido del artículo se asocia a tu primera percepción de cuando leíste solo el título? ¿Por qué? ¿Recuerdas que anteriormente solamente observaste el título del texto? Bueno, en esta ocasión que pudiste leerlo detenidamente, pues puedes decirme ahora qué percepción tuviste. ¿El texto que tiene dicho artículo está relacionado con el título, sí o no? ¿Por qué? Escríbemelo, por favor. Pregunta número 3. ¿Cuál es el objetivo del autor al haber escrito el artículo? ¿Qué crees que nos quiera decir el autor? Pregunta número 4. ¿Cuál es la idea principal? Para esta actividad tienen 5 minutos nuevamente para responder. Una vez terminen, les pido continúen con la siguiente actividad. Muchas gracias. Comenzamos con la segunda parte de la actividad anterior. Pregunta número 5. En los siguientes renglones anota una idea secundaria del texto. Pregunta número 6. Según el texto, ¿qué aspectos negativos ha causado el COVID-19 en la sociedad? Pregunta número 7. Cambia las palabras subrayadas de la siguiente frase por sus sinónimos. La frase es: las ideologías racistas explotan el miedo, ninguno tan atávico como ideológico. Pregunta número 8. ¿Cuál es el modo discursivo que se puede identificar en los párrafos 2 y 8 del texto? Tienen 5 minutos para contestar estos cuestionamientos. Una vez terminen, continúen con la actividad que sigue.
Muchas gracias. A continuación tenemos la siguiente información del tema que estamos tratando en esta primera sesión, el cual es artículo de opinión. Esta información nos va a servir para reforzar aprendizajes, por lo cual te pido que le des lectura y una vez terminado pases a la siguiente actividad. Muchas gracias. A continuación vamos a analizar la estructura del texto. El virus detrás de las epidemias se llama racismo. Esto conforme a la información considerada en el apartado para reforzar aprendizajes. Posteriormente vamos a elaborar la información faltante en el siguiente cuadro. El cuadro ustedes pueden ver que tiene como título artículo de opinión y si ustedes prestan atención vamos a tener 3 columnas. 2 de las primeras columnas las vamos a llenar con la información que nosotros pudimos ver en el texto que anteriormente pues pudimos leer. La primera columna se llama estructura, la segunda columna se llama características. Esa información la vamos a poder rescatar de ese texto. En la columna de párrafos vamos a identificar en qué párrafos se encuentran estos elementos que nos van a permitir identificar que dicho artículo es propiamente uno de opinión. Entonces, para esta actividad igual tienen 5 minutos, por favor contesten y una vez terminado pueden continuar con la siguiente dinámica. Muchas gracias. Después de haber identificado la estructura del texto, el virus detrás de las epidemias se llama racismo, vamos a contestar lo siguiente. ¿Qué diferencia encuentras entre un artículo de opinión y un texto de divulgación científica? Para poder contestar esta pregunta, por favor, investiga cuáles son los elementos de un texto de divulgación científica. Una vez hayas investigado, compara la información y por favor dime qué diferencias encuentras entre estos dos textos. Pregunta número 2. ¿Consideras que la opinión es importante? ¿Por qué? ¿Por qué crees que opinar es importante? Por favor, escríbemelo, contesta estas dos preguntas y una vez termines, te invito a continuar con las siguientes actividades. Muchas gracias. Recuerda que una paráfrasis es cuando expresas el mismo contenido pero con diferente estructura sintáctica. La paráfrasis nos va a servir para explicar algo que al receptor no le pueda resultar entendible o que se le complique mucho encontrar su significado. Y para esto vamos a hacer uso de otro lenguaje que pueda pues ser más fácil de interpretar. Tenemos, por ejemplo, un dicho. Si yo les dijera, la mentira tiene patas cortas, probablemente algunos dirán, ¿qué significa? Bueno, haciendo uso de la paráfrasis, nosotros podríamos explicar tal dicho, diciendo, bueno, a lo que hace referencia es que las mentiras tarde o temprano se van a saber. ¿Por qué? Por X o X razón. Por eso es mejor decirla desde el primer momento. Entonces, una vez entendido qué es una paráfrasis, vamos a interpretar el siguiente fragmento y vamos a escribir una por nosotros mismos. Tenemos este fragmento. Los virus, tan modernos y tan antiguos, penetran de forma indiscriminada en nuestros organismos, sin atender a género, origen o clase social. Entonces, por favor, hagan una paráfrasis
de este pequeño fragmento y una vez terminado, continúen con la actividad. Gracias. Como última actividad de esta primera sesión, vamos a elaborar una síntesis en 3 renglones de la lectura El virus detrás de las epidemias se llama racismo. Recordando que una síntesis, a diferencia de un resumen, es rescatar las ideas principales de dicho texto, pero utilizando nuestras propias palabras. Entonces, por favor, hagan una síntesis y recuerden que esta síntesis debe de estar escrita en 3 renglones. Posteriormente, una vez terminada esta actividad, vamos a leer la siguiente frase y responder a la pregunta. El virus detrás de las epidemias se llama racismo. Este texto, ¿consideras tú que representa una opinión? Y si tú me dices que sí o tu respuesta es no, por favor explícamelo. Bueno, esta sería la última actividad de esta primera sesión. Agradezco mucho tu tiempo. Espero las dudas que hayan surgido durante el transcurso de estas actividades las hayas podido responder con tu asesor y espero estar trabajando contigo en las siguientes actividades en la sesión número 2. Muchas gracias.